Hace 2 meses hice un trekking en Nepal hasta el campo base de la Annapurna de 10 días y aunque podría decir que fue una aventura muy bonita y desafiante, la verdad es que fue mucho más. Para mí fue un proceso que me permitió sentir cosas que antes solo había leído, pero que nunca antes había vivido, de verdad, o había experimentado. Porque una cosa es entender con la mente y otra muy diferente es atravesarlo con el cuerpo, ¿no? Con el corazón. Y yo llegaba con preguntas, con incertidumbre, con un peso emocional encima y la verdad es que la montaña se convirtió en un lugar donde pude descansar del todo, poquito a poco y pasito a pasito. Y por eso hoy quiero compartirte 10 cosas que me regaló a mí personalmente ese camino, que no son grandes lecciones ni fórmulas mágicas, pero que son vivencias muy sencillas que a mí personalmente me marcaron y quizá al escucharlas a ti te puede dar un poquito de compañía o de esperanza también en tu propio camino. La primera lección la he titulado La montaña como espejo, porque desde el primer día que sentí cada tramo de la montaña, para mí realmente luego me di cuenta de que fue como un espejo de lo que a mí personalmente me pasaba dentro. Para mí las subidas empinadas eran como una resistencia interna. El cansancio en las piernas, por ejemplo, me recordaba a mi propio cansancio de mis recuerdos. Y cuando, por ejemplo, había tramos en donde había niebla y esta niebla lo cubría todo, para mí era un reflejo, era como verme a mí misma en una confusión constante, ¿no? Sin claridad de hacia dónde iba. Y hubo muchos momentos en donde simplemente lloraba mientras caminaba y en esa fragilidad la montaña siempre estaba ahí, firme y imponente, muy silenciosa. La segunda lección fue que el cuerpo tiene su propio ritmo. Y lo siguiente que viví fue justamente eso, ¿no? Que el cuerpo no va al mismo ritmo que la mente. Que la mente quiere llegar constantemente, se compara, que la mente se desespera, pero el cuerpo tiene otro compás y es mucho más lento, más sabio, más sostenido. Y poquito a poquito durante el camino, pues vas aprendiendo a no forzarlo, a aceptar que no se trata de llegar primero, sino de aprender a sostenerte pasito a paso y en cada pasito también lento, porque cada pasito lento también cuenta. Y yo personalmente por eso decidí comenzar a hacer el trekking sin guía. Bueno, en general lo hice entero, ¿no? Al final sin guía, porque necesitaba estar al ritmo de mi cuerpo. Y además también necesitaba estar sola y también por eso decidí hacerlo en temporada baja. Y tampoco era un riesgo grande, ni ha sido algo extremadamente valiente, porque no es un trekking peligroso. Aunque sí que es verdad que era la primera vez que hacía una caminata de varios días sola, es verdad que sí que es verdad que en la montaña pues se recomienda que no vayas sola, pero es que al final siempre te estás encontrando, ¿no? A habitantes de la montaña, porque siempre hay alguien, porque hasta los 5.000 metros de altura siempre hay pueblecitos, serpas. Estos pueblecitos son los habitantes de la montaña. Entonces simplemente lo hice así porque necesitaba atender a una necesidad interna que tenía. Y bueno, es verdad que al final apenas me crucé con personas como occidentales, pero es verdad que es que nunca me sentí sola. Siempre acababa en un poblado donde había alguien, donde había una sonrisa, donde te daban un té caliente y ahí se muestra también, o ahí la vida también creo que mostró una lección de que la soledad no siempre es vacío, no siempre va acompañada de vacío, sino que a veces es un espacio para poquito a poco irte creando a cada paso. La lección número 3 que la vida me enseñó fue que la espiritualidad se encuentra en lo simple, que también se puede encontrar en una taza de té al final del día, en las banderas de oración ondeadas en el viento, en un gesto sencillo de hospitalidad. Y también durante el camino te das cuenta de que lo sagrado no se encuentra, ¿no?, en los grandes discursos, sino en la vida cotidiana, en la gratitud, en la presencia. Y además el Himalaya tiene una energía muy especial, en la Annapurna sobre todo, ¿no? También tiene como esa energía. Y allí sentí que no necesitaba nada más, simplemente que abrir los ojos y estar presente, pues para conectar con algo mucho más inmenso que yo. La lección número 4
fue que la confianza se cultiva poco a poco. Yo nunca personalmente había hecho nada así, yo nunca había estado en un trekking de 4.000 metros de altura. Por eso los primeros días, sobre todo lo que más tenía eran dudas. Yo pensaba todo el rato, bueno, ¿y si no aguanto? ¿Y si tengo que volverme atrás? ¿Y si me pierdo porque no me sé guiar aquí en la naturaleza? ¿Y si me pasa algo, por ejemplo, también estando sola en mitad de la montaña? Y no empecé confiando en mí, para nada, todo lo contrario. Sí que es verdad que empecé pues con mucho miedo y con mucha inseguridad. Y hay algo muy bonito que fui descubriendo y es que sobre todo durante el primer día para mí fue el más bonito por esto, ¿no? Descubrí, sobre todo el primer día, que la confianza no llega de repente, que no aparece como una certeza clara, que al final pues lo cambia todo, ¿no? Sino que se va construyendo poquito a poquito cuando vamos haciendo camino al andar, casi sin darnos cuenta y en momentos muy pequeñitos. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer puente colgante que crucé, que era muy largo, larguísimo, y además debajo pues pasaba un río con mucha fuerza y al principio pues me quedé un poquito quieta pensando, madre mía, ¿qué estoy haciendo, no? Pero bueno, miré al frente y dije, ya está, esto si lo han hecho muchas otras personas, pues yo también digo yo que podré, ¿no? Y avancé, ¿no? Y pasito a pasito, intentando no mirar hacia abajo, pues llegué hacia el otro lado. Y sí que es verdad que cuando llegué al otro lado, pues la verdad no es que me sintiera fuerte, pero sí que pensé, oye, pues al menos esto lo puedo hacer. Y si puedo hacer esto, pues a lo mejor pues voy a poder hacer muchísimas más cosas, ¿no? A lo largo del camino. Y también algo parecido me pasó con la niebla, porque hubo tramos en los que no veía nada a mi alrededor. Como era temporada baja, pues muchas veces había lugares que estaban llenos de niebla, ¿no? Había como bosques en donde solo había niebla. Y hay algo, pues eso, muy bonito, ¿no? Y es que mis pies seguían avanzando y, iba y seguía caminando, aunque hubiera niebla, era como algo que me impulsaba y seguía caminando y luego pues cuando terminé dije, mira, esto también lo he hecho. Y me di cuenta de que al final el miedo no desaparecía, ¿no? Porque el miedo seguía. Pero sí que aprendí o experimenté que la confianza no significa no tener miedo, sino significa dar un pasito aún con miedo. Y al final la montaña me mostró que la fuerza no está en grandes hazañas, sino en esos gestos pequeñitos de valentía cotidiana. Pues, por ejemplo, eso, cruzar un puente, dar un paso más aunque haya niebla, seguir aunque el cuerpo tiemble, ¿no? Ahí está la valentía. Y al final, inconscientemente, pues la confianza comienza, ¿no? A crecer en uno mismo y a lo mejor no es una confianza enorme ni perfecta, pero sí es una confianza pues muy humilde, muy frágil, que también a veces pues se tambalea, pero es real y es el principio de muchas cosas inmensas. Y me recuerda constantemente que pasito a pasito, pues que los seres humanos somos muy resilientes y que podemos hacer muchísimas más cosas de las que posiblemente imaginemos. Lección número 5. Lo invisible también guía. El último día, en la última hora, antes de llegar al campo base, me pasó algo muy bonito, muy especial, muy mágico, y es que todo a mi alrededor estaba cubierto de niebla. Estaba todo blanco por todas partes y apenas se veía nada. Y yo sabía como que me quedaban como unos 20 minutos para poder llegar por fin a la meta, por fin al campo base, pero el mapa de mi móvil no me funcionaba bien y en un momento me hizo desviarme y de hecho terminé escalando por un precipicio, por unas piedras peligrosas que, madre mía, casi me mato. Y cuando conseguí bajar de ese precipicio, recuerdo que dije, no voy a avanzar más, me voy a sentar. Y ahí, en medio de un valle abierto y cubierto de niebla, me quedé quietecita. Y lo curioso, algo muy bonito, es que me pasó también, es que no sentí miedo. Es que yo a veces pienso y digo, bueno, un año antes, si esto me hubiera pasado, creo que me hubiera agobiado muchísimo en una situación así, ¿no? Sí que es verdad que sentí mucha paz y decidí cerrar los ojos y me puse a conectar con el lugar, conmigo misma. Y durante ese ratito estuve procesando, me vinieron imágenes de mi viaje de Asia, de mi viaje por ciertos países de Asia y también por Australia. Y me vino mucho amor, pero también me vino mucho dolor.
todo junto, ¿no? Como si la montaña realmente me trajera de golpe lo que quedaba por mirar dentro de mí. Y bueno, intenté aceptarlo con ternura, con tristeza a la vez. Y después de unos minutos de estar ahí, ¿no? Con ese bucle de pensamientos en mi mente, apareció un perrito. Y era un perrito que ya me había acompañado durante un ratito desde el pueblo anterior del cual venía, pero en un momento le perdí y pensaba pues que simplemente se había dado la vuelta. Pero no, ahí estaba. Después de 4 horas el perrito también había hecho esa etapa de trekking y se acercó de repente y me lamió y de repente pues como que se puso delante de mí, así sin más. Y de repente echó a caminar y entonces dije, ostras, pues voy a seguirle, ¿no? Porque digo yo que querrá ir, ¿no? Al pueblo de al lado, ¿no? Y lo seguí. Y ese pequeñito ser me guió hacia el pueblo, me guió hacia la meta. No sé si me guió o simplemente él también obviamente quería ir hacia allí, pero el caso es que para mí fue una señal muy bonita. Para mí se convirtió en un símbolo muy grande, ¿no? En la certeza de que nunca caminamos solos en la vida, que la vida siempre encuentra formas de acompañarnos. A veces son personas, a veces son señales y a veces pues con un animalito que aparece justo en el momento en el que lo necesitas. Y además también me ocurrió otra cosita muy bonita y es que al día siguiente, ya instalada en el campo base, decidí subir hacia un precipicio que tenía enfrente pues el Machapúchare, la montaña sagrada del Machapúchare, y detrás tenía la montaña principal de la Annapurna. Y entonces había como un pequeño precipicio ahí, como unas piedrecitas puestas, y decidí hacer ahí un ritual. Y me acuerdo que saqué una pulsera de cuarzo rosa que me había acompañado durante todo el viaje y la dejé ahí como una ofrenda y hice una oración, hice como un rezo y fue mi manera pues de cerrar un ciclo, de agradecer, de pedir fuerza a la montaña, ¿no? Pues para volver a España con otra mirada diferente, con más fuerza para transformar sobre todo lo que había vivido durante el viaje, para poder vivir con mucho más amor y con más verdad, ¿no? Para poder conectar con la verdad y con ciertos asuntos de mi vida que estaban aún inconclusos. Y lo más bonito es que el perrito vino. Ese perrito que ayer me había salvado vino conmigo a hacer el ritual y se quedó ahí durante todo ese ratito como si entendiera que estaba haciendo algo muy importante para mí. Y cuando terminé, recuerdo que él permaneció allí, sobre las piedrecitas, casi como custodiando esa pulsera que había llevado allí hasta la meta y que decidí dejar entre la Annapurna y el Machapúchare. Y esa fue la última vez que vi al perrito, porque luego ya decidí hacer el descenso. Y desde entonces sí que es verdad que cada vez que me encuentro con la niebla en mi vida, no sé por qué, pero me aparece la imagen del perrito. Y me acuerdo de que siempre tiene que haber algo invisible que nos esté acompañando a cada ser humano en su camino. Lección 6. Las emociones también se atraviesan. Al final para mí caminar se convirtió durante esos 10 días en un ritual, porque cada lágrima era una emoción que podía encontrar salida. Y yo solo tenía que seguir caminando, dejando que el cuerpo hablara por mí. Y es muy sanador comprender que el cuerpo guarda memorias y que cuando le damos la oportunidad también sabe cómo liberarlas. Recuerdo de hecho un día en particular en donde llevaba horas subiendo escaleras de piedra y esas escaleras pues para mí me resultaban infinitas, ¿no? Que parecía que nunca iban a terminar. Y sentía que mi cuerpo no podía más. Y al mismo tiempo también sentía que algo dentro de mí también estaba subiendo, ¿no? Como un recuerdo que pesaba demasiado. Y de pronto recuerdo que me salió un llanto, pero un llanto profundo, pero que no era un llanto dramático, era como una limpieza, ¿no? Como si cada paso pues me ayudara también como a vaciarme un poquito, ¿no? Entonces, pues esa relación entre mente, cuerpo y emoción es muy bonita y se experimenta también muchas veces durante estos procesos. Número 7. El presente como única opción. Muchas veces en la vida cotidiana me he visto enredada entre lo que pasó y lo que vendrá, ¿no? En ese bucle de pensamientos, pensando en lo que debería haber hecho, en lo que aún no sé cómo resolver. Pero sí que es verdad, y esto es muy bonito también, que en la montaña a cierta altura no hay espacio para eso. Porque cuando el aire empieza como a disminuir y cada respiración cuesta, no puedes pensar en lo que pasó ayer ni en lo que pasará mañana, sino que solo puedes inspirar y expirar, inspirar y expirar. Y solo puedes poner un pie delante
del otro constantemente o detrás, y al final experimentas que el presente no es una idea bonita, sino que es un refugio real y es el único lugar posible hacia donde ir. Lección número 8: la comunidad como medicina. A mí si algo me tocó profundamente también durante el trekking fueron los pueblos. Y es que cada vez que llegaba uno después de horas de caminar, siempre encontraba lo mismo, que era mucha humildad y mucha sencillez frente a todo. Porque las casas eran súper simples, la vida allí parecía ir como muy despacio, como sin prisas, como con todo muy natural. A veces veía a las familias trabajar en el campo, a los niños jugando a la tierra, a los ancianitos mirando ahí el horizonte. Y todo la verdad es que tenía siempre un ritmo mucho más lento al que yo personalmente estaba acostumbrada. Y creo que a veces pensamos que la abundancia se trata mucho de acumular cosas, pero allí se ve muy claro, ¿no? Se ve perfectamente que la abundancia está en lo humano, en lo sencillo, en una sonrisa, en una palabra amable, en el calor de estar con los demás. Y al final ese contacto con la comunidad a mí me devolvió algo que a mí me hacía mucha falta. La certeza de que realmente no estamos hechos para vivir aislados ni corriendo todo el tiempo, sino que la lentitud, la cercanía y el apoyo mutuo son al final medicinas, ¿no? Para el alma. Y es algo que me llevo también conmigo de esta experiencia. Lección número 9. La verdad es que para mí uno de los regalos también más grandes de este trekking fue reconectar con mi instinto y también con la naturaleza. Porque sí que es verdad que aunque el camino tenía marcas para poder seguir, sí que hubo momentos en donde esas marcas no estaban claras, en donde había camino o parte del camino en donde no estaba claro exactamente la ruta. Y también había veces en donde también pues mi móvil fallaba, el mapa que tenía fallaba. Y ahí me di cuenta de que había muchas veces que escuchar otra cosita que en nuestro día a día muchas veces se nos olvida, que es esa voz interior, ese sentir que no viene de la mente sino que viene del cuerpo. Y esa parte ayuda a despertar otros sentidos. El oído se vuelve mucho más fino, el tacto, incluso el olfato, notar la dirección del viento, la humedad en la tierra, la vibración en general, ¿no?, del lugar. Y poco a poco vas aprendiendo también a confiar en esa parte. Y en esos momentos la verdad que no sentía que caminaba sobre la montaña, sino con la montaña. Que mis pasos estaban conectados con la tierra y que todo estaba al final, ¿no?, como conectado. Y en esa conexión profunda sentí una guía, como si la naturaleza misma me mostrara también el camino. No con señales visibles, sino con una especie de susurro silencioso que entendías mucho más pues con el sentir, con el corazón, que con los ojos. Y esa experiencia me recordó que no estamos separados del mundo natural, sino que hay una sabiduría que está viva y disponible cuando somos capaces de bajar ese ruido mental y nos dejamos sentir. Y para mí eso fue como una revelación, ¿no? Porque al final es volver a confiar en el instinto y en lo invisible, por encima de todo en la unión con el todo. Y por último, lección número 10. El renacer es posible. Hay algo también precioso que se vive en la montaña, que son los amaneceres, que después de noches frías y largas, en las que a veces el cuerpo como que tiembla un poquito, ¿no? De pronto el cielo empieza a iluminarse y poco a poco la oscuridad se deshace. Y no importa lo duro que haya sido el día anterior o la jornada anterior o cuánto el cuerpo te haya podido doler, porque siempre el sol vuelve, el sol siempre sale. Para mí cada amanecer siempre fue un recordatorio muy sencillo y muy profundo de que siempre detrás de la oscuridad pues la luz vuelve a nacer, que después del frío llega el calor y que después del cansancio vuelve la energía. Y también eso se integra a ti, a que también puedes sentir que puedes volver a empezar y que siempre hay posibilidad de un renacer. Y que no tiene que ser un renacer perfecto ni grandioso, sino que se trata de esos pequeños comienzos que nos devuelven la esperanza. Y allí lo pude vivir un poquito más cerca, ¿no? Que aunque a veces la vida se sienta pesada o dolorosa, siempre encuentra la forma de renovarse. Así que bueno, pues estos fueron varios de los grandes momentos que me regaló esta experiencia que me regaló el Annapurna. Como veis, a lo mejor pues no son grandes enseñanzas ni verdades universales, sino que son solo experiencias muy humanas que viví
a veces con cansancio, a veces llorando con lágrimas, pero que de alguna forma me hicieron bien. Y algo que comprendí en esta experiencia, que pude sentir y que pude reconocer, es que el dolor también se puede ritualizar, que cuando lo miras de frente y le das un espacio, ya sea caminando, dejando una piedra en el camino, entregando una pulsera, ¿no?, al pie de una montaña, pues que ese dolor tiene un lugar, tiene un espacio y puede transformarse. Es como hacer una especie de alquimia, que no desaparece al final lo que has vivido, pero cambia de forma. Y lo que antes pesaba, pues se vuelve algo que impulsa. Y la herida se puede convertir en aprendizaje y parece como que una nueva posibilidad se abre. Y a mí me gusta pensar que esto es como una especie de psicomagia sencilla, ¿no? Pues darle un gesto, un símbolo, un acto a lo que sentimos para que el cuerpo y el alma lo acomoden de otra forma. En realidad todos tenemos nuestras formas de hacerlo y no hace falta ir al Himalaya para vivir esto. Que esto también pues se puede hacer en las pequeñas rutinas del día a día, escribiendo una carta que no enviamos, plantando una semilla, caminando bajo la lluvia, que cada gesto puede ser un ritual que nos ayude a soltar y a transformar. Y eso pude aprender yo personalmente en Nepal, o integré quizá un poquito más profundamente allí, ¿no? Que cada persona tiene su propia montaña y que también puede tener sus propios rituales para poder atravesarla. Y que en medio de ese camino la vida siempre encuentra formas de acompañarnos a través de un gesto humilde o a veces en un pequeño ser, en un pequeño perrito que aparece entre la niebla para recordarte que nunca estás solo o sola. Y sí que es verdad que ojalá en tu propio camino, en tu propio proceso, también aparezca ese perrito guía que te recuerde que no caminas sola en la vida y que la vida de formas misteriosas siempre acompaña. A mí me ayudó sentirlo en este viaje y me lo guardo como un regalo humilde, pues que ahora comparto contigo.